Bueno, perdón, la última clase habíamos empezado con un poquito de algunos ejercicios. Vamos a terminar de hacer unos ejercicios, bueno, un segundo ejercicio de la parte de derivadas, ¿no? Habíamos visto inicialmente la derivada no se viene, aparece cuando existen los cambios de estado, ¿no? Es decir, cuando aparecen los escalones. De pronto, por ejemplo, un ejercicio, vamos a plantear el siguiente. Se puede sacar las derivadas de cualquier función, ¿no? No se olviden, lo interesante aquí que como sacamos desde el punto de vista de una señal que está definida por partes, realmente se puede sacar igual la derivada por partes, ¿no? Entonces imaginemos que quisiera sacar la derivada de la siguiente función. Tengo una función x de t definida como la función signo. ¿Se acuerdan? La función signo se podría definir de la siguiente manera, o se define de la siguiente manera, ¿no? Comprende dos valores, entre 1 y -1. Pues 1 era para valores de t mayor o igual a 0, ¿no? Y eran para -1 para valores de t menores a 0. Eso es como se define la función signo, ¿no? Como les digo, podríamos tomar cualquier tipo de función. Entonces, si lo graficamos de esa función, tendríamos lo siguiente. Vamos a graficar esa función. Vamos a ver la función signo, ¿no? La función signo vendría de la siguiente manera. Tenemos el eje. Normalmente estas funciones que estamos estudiando suelen tener discontinuidad, ¿no? Eso es muy normal en estas funciones. La función está definida de la siguiente manera. 1 para t mayor a 0 y -1 para t menor a 0, ¿no? Listo. Aquí valdría 1 y aquí valdría -1. Esa sería la función signo, ¿no? Que básicamente, bueno, depende del tiempo. Y lo que nos están pidiendo es determinar la derivada de esta función. La derivada vendría dada de la siguiente manera, ¿no? La derivada, como trazamos, se le va a llamar x de t, hagámosle aquí. ¿Sí, no? De esta forma. Para qué es lo interesante de la derivada, no se olviden, para sacar la parte de las derivadas, normalmente lo que hacemos es ver los cambios o cómo está la función, ¿no? En este caso, si le analizamos esa función, estamos viendo que para valores de t menor a 0, solo está en el corte del eje, ¿no? Es igual a -1. Obviamente saco la derivada, va a ser 0, ¿no? Y para valores de t mayor a 0, la derivada vale 1, lo que igual significa que es constante, ¿no? Esto nos viene este x de t, la función signo, y este es de x' de. ¿Qué es lo que hay que hacer? Normalmente las derivadas, obviamente, si fuera una función rampa, eh, la derivada sí vendría a ser una constante, ¿no? Pero como es una constante, la derivada es 0. Pero aquí lo importante, por ejemplo, vendría a ser el cambio del escalón. Entonces, para que tomen en cuenta cuando uno va a sacar la derivada, habíamos dicho que el impulso o la señal impulso aparece por la derivada de la señal paso. Sí, entonces hay que tener en cuenta eso de ahí. Vamos a decir lo siguiente. Sabemos que en t igual a 0 existe un cambio de impulso, ¿no? En este caso debemos analizar la amplitud. No se olviden siempre, bueno, aquí no sé, pero siempre aparece a partir del eje, ¿no? Ahí no está tan bien, pero ahí voy a hacerle. No se olviden siempre a partir del eje 0, ahí tendríamos el impulso, sea positivo o negativo. ¿Cómo sé si es positivo? Obviamente va a un cambio en un sentido positivo, en este caso viene de -1 y va el pulso o ahí existe la discontinuidad hasta el valor de 1. Entonces su amplitud va a ser 2, ¿no? En ese aspecto la amplitud va a ser 2. Obviamente, como yo sé que es la función delta la que aparece por el cambio de escalón, es delta, ¿no? Como yo sé que no está desfasada, yo sé que vale t. De pronto había un desplazamiento, sea positivo o negativo, sería de sumarle o restarle, dependiendo de dónde aparezca la función, ¿no? Y obviamente sería la derivada de la función signo. Entonces no se olviden, estos impulsos aparecen de la derivación de discontinuidades, ¿no? Entonces suele ser muy común en este tipo de señales. Normalmente más que todo para análisis. Para análisis desde el punto de vista matemático son bien útiles estos cambios de estado porque de alguna forma nos van a servir
para determinar algunos valores de lo que son dinámicas de sistemas que ustedes lo van a estudiar posteriormente, ¿no? Una dinámica del sistema es simplemente el comportamiento que tiene algún proceso. Por ejemplo, una plancha, ¿no? Si ustedes le dan energía eléctrica, lo que están haciendo es un cambio de un valor de energía que tenía cero a un cambio de un valor de energía que va a tener un valor. Lo que están haciendo es ingresando una señal de una forma de tipo escalón, porque le están dando de un valor cero a un valor tal, ¿no? Y lo que va a hacer la plancha básicamente es calentarse en el tiempo. Pues si bien esa es la dinámica, es decir, cómo responde el sistema ante un cambio de una entrada, ¿sí? Normalmente, si yo le pongo, por ejemplo, energizo un motor de corriente continua o alterna, lo que va a hacer es cambiar su velocidad. Obviamente su velocidad no puede cambiar de cero a un valor muy grande en un tiempo muy pequeño. Entonces va a tener una dinámica que puede ser lenta, puede ser rápida. Entonces eso se llama dinámica, ¿no? Dentro de un proceso. Entonces eso nos va a servir mucho este tipo de señales para hacer esos análisis, ¿no? Cambiando un poquito más de la parte del tema, en otro tipo de preguntas, por ejemplo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, me piden algo como expresar una señal en términos de función espacio? Es decir, que un tipo de señal específica que me van a dar, ¿no? Por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Digamos ese tipo de señal. Pues me dan esta señal. Y me dice, mire, esa señal que vemos ahí, de alguna forma puede ser reescrita o puede ser matemáticamente, se le puede escribir mediante señales paso. Esto suele ser muy normal, ¿no? Normalmente suelen pedir este tipo de ejercicios, ¿no? Es decir, ¿cómo podría verse esta señal? La señal que vemos ahí, el x de t, de alguna forma en señales paso, ¿no? En funciones paso o señales paso. Es decir, que se sumen, se resten, se multipliquen, lo que sea, pero la idea es que yo pueda determinar la función, en este caso esa función rampita que está definida entre 0 y 2, ¿no? Ahora, esto se le puede hacer, realmente no es muy complicado, obviamente va a depender de la función, ¿no? Mientras más compleja sea la función, esa sumatoria o multiplicación de las señales paso va a ser un poco más compleja. Ahora, ¿cómo se podría hacer o cómo normalmente se hace? Pero obviamente va a depender del ejercicio, ¿no? Nosotros vemos aquí algo interesante en esta función x de t, es que para valores menor a 0 vale 0 y para valores mayor a 2 también vale 0. Es decir, de alguna forma esa señal está acotada dentro de un rango, en este caso que va de 0 a 2. Entonces yo podría eventualmente, como ya habíamos estudiado anteriormente en las señales, recuerdan que vimos una que se podía restar señales paso, ¿no? En este caso, digamos que yo voy a tratar de alguna forma de limitar ese rango, ¿no? Bueno, una de las formas sería la siguiente. ¿Qué pasaría si yo tengo una señal paso que obviamente conocemos, ¿no? Que está definida de esta manera, ¿no? Está definida de esta manera, ¿no? Está definida de esta manera, es la señal UDT, ¿no? Una señal UDT. Sí, la señal UDT que ya conocemos está definido entre 0 y t, entre 0 y infinito, y tiene el valor de 1, ¿no? Obviamente la señal paso vale 1 como amplitud, pero no se olviden que ustedes le pueden poner 5 UDT, 6 UDT, o menos 2, o menos 3, o menos 0,5, el valor que quieran, ¿no? Simplemente le podemos hacer una amplificación a ese tipo de señales. ¿Qué pasaría si esa señal le hago lo siguiente? Yo voy a restarle otra señal, ¿no? Que también ya habíamos visto. Voy a restarle esta señal, que bueno, ya vimos en un ejercicio anterior, ¿no? Yo voy a restarle una señal de este tipo. Yo voy a restarle una señal que esté desfasada, ¿no? El mismo valor de la función x de t, es decir, que aparece dos unidades de tiempo posteriores. Entonces, este vendría a ser u de t menos 2, ¿no? Esta sería la señal UDT. Obviamente aquí vale 1. Como les digo, el UDT vale 1, pero puede ser 5 UDT y eso podría modificar el tipo de señal. Me podría ayudar para generar otro tipo de funciones. ¿Qué pasaría si yo resto ambas funciones? Ojo, UDT menos UDT menos 2, ¿no? Eso ya habíamos visto anteriormente. Lo que puedo hacer es empezar a generar otro tipo de funciones. Por ejemplo, es muy normal hacer este tipo de restos, ¿no? Para generar, sobre todo, pulsos. O de alguna forma, matemáticamente representar un pulso. Imaginemos que tengo esta señal donde voy a restar. Obviamente, a partir del valor de 2 hacia adelante, la resta me daría 0, ¿no? Pero en el valor entre 0 y 2, yo tendría un pulso. ¿Cómo se vería? Se vería de esta forma, ¿no?
Y yo en u de t menos u de t menos 2 tendría un pulsito que está definido entre 0 y 2, ¿no? Entre 0 y 2. Valor de 1, ¿no? Entonces aquí ya tengo la señal pulso, pero obviamente la señal pulso todavía no me interesa, porque lo que me interesa es tener ese tipo de señal rampa, ¿no? La que le vemos aquí en el ejercicio que nos propone, ¿sí? En el ejercicio que nos proponen, en cambio nos dicen que el valor va entre 0 y 2, pero es una rampa. Entonces yo eventualmente podría hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si ahora digo, bueno, voy a tener otro tipo de señal? Esta señal va a ser de la siguiente manera. Voy a poner el lado, ¿no? Digamos que yo digo, bueno, esta señal quiero que sea de la siguiente forma. Voy a definir un tipo de señal que puede ser la señal rampa, ¿no? Que también conozco. La señal rampa. Obviamente esa señal rampa está definida como T o señal rampa, o T, T, ¿sí? Ahora, esta señal T yo podría multiplicar por la otra función, ¿no? Pero si vemos aquí, yo, la función T solita como tal tiene una pendiente de 1, de 45 grados. Sí, entonces realmente no nos sirve, porque ustedes se ven esta pendiente de acá que va entre 0 y 2. En tiempo va entre 0 y 1 en la parte de la amplitud, ¿no? Entonces no me sirve una función t. No se olviden, la función u de t menos u de t menos 2 vale 1. Entonces, por la función que yo multiplique, de alguna forma se va a mantener la función con la que estoy multiplicando, ¿no? Porque es 1 por la función. Lo bueno de la función u de t menos u de t menos 2 es que de alguna forma me pone solo en un rango de operación. Entonces no puedo multiplicarle por la función rampa. ¿Por qué? Porque no se olviden. Suele multiplicar por la función rampa. Bueno, aquí no se ve. Voy a ponerle, de pronto ahí le van a ver. Vámosle así. Aquí no se le ve tan bien, pero si lo hiciera a escala, a una escala, digamos que eso valga 1, hacerle de esta manera. Entonces le ven a ver un poco más. Le voy a hacer así. Para que esté más de escala, ¿no? Entre 1 y 2. Ahí está en escala. En tiempo vale 2 y en la amplitud vale 1. Si ustedes ven, si yo pusiera una señal T como la que estoy viéndole ahí, la señal T se iría de esta forma, mira, sería así. Y no me serviría porque sube a un valor mayor a 1 y aquí me dice que X de T tiene que tener un valor a 1, ¿no? Entonces hay que hacer coincidir la parte de la pendiente. Entonces, ¿cómo se hace? Es muy fácil, ¿no? Le van a sacar la pendiente de esta señal que tienen acá arriba. Simplemente sería el cateto opuesto que vale 1 sobre el cateto adyacente que vale 2. Es decir, la pendiente vale 1/2, ¿no? Entonces, simplemente esa función rampa se multiplican por 1/2. Y obviamente esta pendiente, bueno, aquí se ve como de 45 grados, tendrá que tener un valor más o menos de esta forma. ¿No? Más o menos tendría esta forma, ¿no? Algo así. Algo así, ¿no? Obviamente de forma infinita, ¿no? Entonces no se olviden, siempre es importante saber cuál es la pendiente. En este caso vale 1/2, ¿no? En el caso que hubiera sido la rampa x de t entre 0 y 1 y crecía el valor de 1, ahí sí era la función t normal, ¿no? Pero aquí en este caso te voy a tomar en cuenta la pendiente. Entonces ahora digo, bueno, yo voy a multiplicar ambas funciones. ¿Qué pasa si multiplico ambas funciones? Me podría quedar de la siguiente forma, ¿no? Hago 1/2 de t que multiplica u de t menos u de t menos 2, ¿no? De esta forma. Entonces yo multiplico esa función, entonces veamos. Si yo multiplico esa función, obviamente va a quedar lo siguiente. Entonces yo voy a tener, bueno, la señal. Obviamente definida para un tiempo mayor a 0. Entonces yo le veo eso de esa manera. Si nos fijamos aquí, obviamente la función paso está definida, la función, ese pulsito está entre 0 y 2. Si solo entre 0 y 2 va a haber el pulso. Entonces no me importa si esa rampa crece de manera infinita, porque pasado el valor de 2, imaginando que el valor de 2 sea aquí, se va a hacer 0 la multiplicación. Entonces, pero en cambio, si multiplico entre 0 y 2, 1 por la función 1/2 de t, me va a quedar esa función, ¿no? Entonces me quedaría de esta manera. El valor de 2 y el valor de 1. Y esa sería la función u de t, 1/2 de t por u de t menos u de t menos 2, ¿no?
Y así se pueden ir generando cualquier tipo de función. Obviamente va a depender, habrá unas que sean más complejas, habrá unas que sean más simples, a lo mejor unas tocará multiplicarle por otro tipo de pendiente, a lo mejor toque sumar aparte algo más. Pues, pero bueno, la idea es más o menos de eso, ¿no? Cuando tengan algo así, normalmente lo que deben hacer es tratar de, con las señales paso, trabajar el rango para que ustedes limiten el rango. Y luego haciendo sumas, restas o multiplicación, lo que sea, pueden multiplicar por rampas, restar rampas o lo que sea, ¿no? Lo único va a depender del ejercicio. Pero es una forma de hacer o de determinar una señal a partir de funciones estándares, en este caso una función rampa y una función paso, ¿no? Sí. Obviamente aquí, si vemos, no puedo hacer directamente solo en términos de funciones paso. En este caso sí me tocaba multiplicarle por una función rampa que tiene pendiente de un medio, ¿no? Bueno, es una forma como resolver. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Angélica Dayana, ¿me escuchas? Mm, Sí, profe, no tengo ninguna pregunta. Ya, eso sería hasta aquí en la parte de lo que es los ejercicios, ¿no? Bueno, el deber ya lo pueden ampliar un poco más y con la explicación que vimos ya podrían resolver la mayor cantidad de ejercicios, ¿no? Ahora, continuando con la asignatura, vamos a ver la siguiente subcapítulo que se denomina, déjenme, ¿dónde está? Pues, aquí está. Lo que es respuesta impulsiva a convolución, ¿no? Esta parte es muy importante porque es una parte un poco compleja, pero bueno, vamos a tratar de explicar más toda la definición. Sí, vamos a llegar solo a la definición y en la siguiente clase, bueno, después de la prueba ya veríamos algunas propiedades, ¿no? Esta parte de la convolución no ve la prueba, así que no hay problema, pero necesito que entendamos la parte de lo que es la convolución y lo que es las respuestas impulsivas, ¿no? Esto les va a servir bastante porque esto se utiliza bastante en lo que es la siguiente asignatura, así que debemos entender el concepto. ¿No? Lo voy a compartir. Bueno, entonces vamos a ver lo que se llama o se trata de respuesta impulsiva y convolución. Si algo interesante de esto resulta lo siguiente. Eh, normalmente, bueno, normalmente nosotros hemos estudiado un poquito la señal. Sí, hemos visto las señales. Entonces, estas señales, de alguna forma, tenían ciertas características, como que eran paso, que eran rampas, etcétera, ¿no? Y que tenían propiedades, tenían simetrías. Entonces, las señales pueden tener diferentes formas, senoidales, cosenoidales, pueden ser de una forma señales exponenciales, decrecientes, etcétera, ¿no? Puede ser un montón de señales, pero normalmente, desde el punto de vista de análisis matemático, nosotros trabajamos simplemente con dos tipos de señales, lo que es la señal impulso y lo que es la señal paso. Más que todo desde el punto de vista de análisis. Nosotros hacemos estudios porque matemáticamente se pueden representar muy fácil y son las que más se utilizan desde el punto de vista de análisis, ¿no? Ahora, para yo poder trabajar con esto de sistemas impulsivos y convolución, yo debo considerar lo siguiente. Yo solo puedo trabajar con dos tipos de sistemas. Ya habíamos visto algún tipo de sistemas, de otros sistemas eh, que son causales, sistemas que son no lineales, sistemas que tienen memoria, etcétera, 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 ¿no? Nosotros para poder trabajar con este tipo de nomenclaturas o de definiciones de lo que son convolución y respuestas impulsivas, solo podemos trabajar con sistemas que sean lineales. ¿Y qué significaba que sean lineales? Que cumplan dos características, la una que sean homogéneas y la otra que sean aditivas, ¿no? Entonces la homogeneidad realmente es una propiedad que nosotros la vemos siempre. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una integral, ustedes pueden sacar la constante de la integral. Eso es una propiedad homogénea, es decir, yo podría sacar una constante del operador. El operador en este caso es una derivada o el operador es una constante o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando uno integra, el operador es la integral, que puede ser cualquier cosa el integrador, el operador, ¿no? No se olviden, el operador es del sistema como tal, pero matemáticamente es una función que hace algo, que puede derivar, que puede integrar, que puede multiplicar, puede ser un coseno, un seno, lo que sea, o puede ser una función de transferencia, una función de transferencia a través de la plaza, o puede ser una ecuación diferencial. El operador puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero resulta que yo necesito que estos sistemas sean lineales. Entonces cumple dos cosas, homogeneidad y que sea aditivo. ¿Sí? Que sea aditivo quiere decir que si yo sumo dos señales, eso es igual a
bueno, si tengo dos señales y aplico un operador, eso quiere decir que puedo hacer una señal del operador más otra señal del operador, ¿no? Sí, eso tiene bastante sentido. Es como cuando ustedes separan las integrales. Si tienen la suma, tienen una integral de una suma, pueden separar la suma de integrales. Esa es básicamente la que sea aditivo, ¿no? Que sea homogéneo, que pueda separar la constante. Y otra es que estos sistemas sean invariantes en el tiempo. Si no son invariantes en el tiempo y no son lineales, no podemos hacer el análisis que viene a continuación. Entonces, de aquí en adelante, vamos a trabajar con estos sistemas, ¿no? ¿Qué significa invariante en el tiempo? Que no modifique sus valores mientras transcurre el tiempo. Eso básicamente la idea. Por ejemplo, si yo tengo una entrada y obtengo una salida a través de un sistema, ¿no es cierto? A través de un proceso, a través de un operador matemático. Si yo a esa entrada le modifico en desplazamiento, es decir, le hago que aparezca luego, su salida también va a aparecer luego. Si se da esa propiedad, se dice que es un sistema invariante en el tiempo, ¿no? Y esos sistemas se les conoce como sistemas de LTI. Entonces, en muchos libros, ustedes van a encontrar, y dice, sea el sistema LTI, se define el sistema LTI, trabajando con el sistema LTI. Entonces, cuando vean sistemas de LTI, son sistemas lineales invariantes en el tiempo. Si eso es una definición. Entonces, de aquí en adelante, muchas cositas, excepto que se diga lo contrario, se trabaja con sistemas de LTI, ¿no? Ahora, ¿qué es un sistema LTI? Bueno, un sistema LTI puede describirse como una relación entre la entrada y la salida. Pues cuando teníamos un proceso, ¿se acuerdan? Teníamos la entradita, teníamos el sistema, aquí era la entrada, que es de X de T, que puede ser cualquier cosa, un impulso, una paso, una suma, lo que sea. Y la salida tengo un Y de T, que también puede ser cualquier cosa, ¿no? Si encuentro la relación de la salida sobre la entrada o la entrada sobre la salida, lo que sea, y aquí puedo definir esto, ¿no? Entonces, este sistema, básicamente lo que quiero es encontrar cómo reacciona ese sistema ante diferentes entradas, ¿no? Pues la entrada X de T puede ser cualquier cosa. Una señal rampa, una señal paso, una señal signo. La suma de un signo más un paso, miles de pasos, rampas, lo que sea. Lo que yo quiero ir, si yo puedo obtener la entrada y puedo conocer la salida, a esa relación se le conoce como un sistema entrada-salida, ¿no? Y eso obviamente se le va a definir de alguna forma. Normalmente lo vamos a definir mediante ecuación diferencial ordinaria con coeficientes constantes. Pues una ecuación diferencial ordinaria con coeficientes constantes es la que ustedes ven ahí en el ejemplo. Yo tengo las derivadas que sean, del orden que sean. Puede ser derivada a la 100, a la 1000, no me importa. O sea, lo que sí me importa es que la derivada no esté elevada a un cuadrado, o que la derivada no esté multiplicado por un coseno, o que no tenga una raíz, etcétera, ¿no? Lo que sí debe ser es que los constantes que están al lado de las variables, de las derivadas, sean constantes, ¿no? Por ejemplo, 9 y etcétera, ¿no? Sí, es decir, no puede haber una variable que no tenga esa característica. Por ejemplo, no puede haber un 6x por y. Sí, lo que debe haber es un 6 por y o un 6x. Por ejemplo, aquí no podría haber un, yo que sé, más por x al cuadrado, por ejemplo. Eso ya no le hace lineal, porque obviamente el x al cuadrado no es un sistema lineal, ¿no? Elevado al cuadrado. Pues para definir un sistema LTI tiene esa forma, ¿no? Se puede definir por una ecuación diferencial ordinaria mediante coeficientes constantes. Como ven ahí, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo digo, bueno, lo que había mencionado anteriormente, ¿no? Yo tengo una señal x de t que va a ingresar al sistema y voy a obtener una salida. Pero ¿qué pasaría si esa señal de entrada es un impulso? Es decir, yo quiero ingresar un impulso en el sistema. Y luego quiero ver qué pasa en la salida. La salida puede tener cualquier forma. A lo mejor así, o a lo mejor una creciente, una decreciente, lo que sea. El sistema puede tener cualquier forma, ¿no? Entonces, cuando un sistema LTI puede ser descrito usando la señal impulso, el sistema se le llama HDT con minúscula. Sí, es decir, si yo le ingreso la entrada de impulso, la que conocemos, sobre el proceso, sobre el sistema, a esa señal impulso se le cambia de nombre y se le llama HDT, que también al final es YDT, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, la respuesta impulsiva es respuesta impulsiva porque estoy metiendo un impulso, ¿no? Del sistema me genera un HDT. Entonces, de aquí en adelante vamos a llamarle HDT como la respuesta impulsiva del sistema. Sí, siempre y cuando yo ingrese una entrada pulso. Sí, por eso se llama respuesta impulsiva, porque estamos ingresando una entrada de impulso, ¿no?
Como les digo, la naturaleza del sistema puede variar, es decir, aquí, por ejemplo, puede ser algo que vaya creciendo infinitamente, yo no sé, o sea, puede ser un montón de características, ¿no? Y simplemente ingresando un impulso. Entonces, imagínense, impulso puede generar una dinámica que modifique a ese sistema, ¿no? De aquí en adelante a la salida de una entrada de impulso le vamos a llamar con H minúscula, ¿no? O respuesta impulsiva. Nuevamente esta respuesta impulsiva H de T es un dato. Nosotros en esta asignatura no vamos a estudiar de dónde sale eso, más bien les voy a dar como dato. En la siguiente asignatura, en cambio, van a sacar ustedes cómo es la respuesta ante un impulso, cómo es la respuesta ante un paso y van a ir desarrollando, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que es la respuesta impulsiva. Pues como les digo, la idea es que yo ingreso un pulso, ya hemos conocido un delta de t, yo tengo una salida y de t, ¿no? Cualquiera. Ahora, lo interesante de esto es que este y de t se define como h de t y de paso, eso se da siempre y cuando todas las derivadas y la variable se iguala a cero o cuando empieza en el punto de equilibrio también se llama, ¿no? Y esto suele ser muy normal. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen un motor eléctrico y no le encienden, por ende no se mueve, no tiene velocidad. Si no tiene velocidad, es decir, su derivada es cero. La posición inicial también es cero, porque no está desplazándose, no está moviéndose, ¿no? Entonces eso suele ser muy común. Ahora, la respuesta impulsiva dice, describe la relación entrada-salida donde conocido h de t, si ven, ese es un dato, ¿no? Es posible obtener la respuesta para otra entrada. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Es decir, el primer análisis es, ¿qué pasa si yo le pongo una entrada delta de t? Es muy probable que yo encuentre un h de t, es decir, yo pueda describir cómo es la salida en función de una entrada pulso. Si yo logro describir eso matemáticamente de alguna forma, ya tengo resuelto todo. Ahora puede cambiar la entrada. A lo mejor la entrada se vuelve un paso, a lo mejor la entrada luego se vuelve un signo, a lo mejor la entrada se vuelve una señal senoidal, lo que sea. Yo sé que como ya conozco la entrada impulsiva, yo ya puedo obtener la respuesta ante otra entrada cualquiera. Esa es la idea y eso se le conoce como convolución. Entonces, ¿la convolución qué es? Básicamente es determinar la entrada, determinar cómo es la salida de un sistema a partir de su respuesta impulsiva para cualquier tipo de entrada, ¿no? Esa es la idea. Vamos a ir viendo, ¿no? Esta parte de la convolución quiero que quede claro porque es la parte teórica, ¿no? Luego cuando hagamos ejercicios, obviamente se va a complementar con lo que veamos hoy. Ahora, la integral también se le llama convolución o integral de convolución. Dice, se usa para expresar la respuesta de un sistema LTI en función de la entrada y su respuesta impulsiva, ¿no? Justo lo que les decía. Yo tengo un sistema cualquiera, no se olviden, cuando hablo de sistema, una plancha, un avión, una licuadora, el cuerpo humano, lo que sea, puede ser descrito mediante ecuaciones diferenciales de lo que sea, ¿no? Si yo, por ejemplo, yo quiero saber cómo es la forma de esto, es decir, cómo es su ecuación diferencial, o cómo es su salida gráficamente, qué representa, yo primero debo conocer qué pasa si le meto un pulso aquí. Aquí voy a tener un HDT. Pero luego digo, no quiero un pulso, más bien lo que quiero es meter un paso. Entonces, a través de esto yo podría determinar cómo es ese sistema LTI en función de la entrada, que vendría a ser cualquier entrada, y en función de su respuesta impulsiva, que en teoría es un dato, ¿no? Entonces, para hacer ese análisis, lo primero que debemos de entender o tratar de asimilar es lo siguiente, ¿no? Imagínense que tengo una señal continua. Sí, una señal continua que puede ser representada por una suma de pulsos de corta duración. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa si aparece un pulsito por aquí, un pulsito por acá? Y bien, yo puedo poner un montón de pulsos en el sistema, ¿no es cierto? Y mientras más pulsos tenga, se vuelve más a la función x de t. Es decir, si yo puedo tener millones de pulsos que estén muy pegaditos, de pronto esa sumatoria de pulsos se asemeja mucho a una señal continua. Entonces, esto es una aproximación. Vamos a hacer una aproximación, ¿no? Si tengamos la idea de que si yo pudiera hacer si yo pudiera poner señales de impulso infinitas, yo podría crear cualquier función continua. Esa es la idea. Obviamente en la práctica eso no tendría mucho sentido porque no se puede hacer que estos pulsos sean de tiempo cero, porque eso no se puede hacer. Pero desde el punto de vista de análisis, vamos a tratar de entender que si yo tengo un montón de pulsos, podría reconstruir una función continua x de t, ¿no? Esos pulsos van a aparecer cada cierto tiempo y van a tener un ancho de pulso de delta de t, es decir, van a aparecer un delta de t posterior, delta de t.
perdón, delta de tau, ¿no? Que es un valor inicialmente infinitesimal. Sí, similar cuando se hacían, por ejemplo, las sumatorias de Riemann. Ahí tienen el concepto de este valor que es cercano a cero, infinitesimal, ¿no? Pero es un valor que obviamente me va a servir para hacer algunas definiciones, ¿no? Entonces imaginemos, los pulsos están separados de un delta de tau. Y la idea es que ese delta de tau sea lo más chiquito posible, ¿no? Quedémonos con esa idea. Entonces ahora, vamos a definir x de y dentro de un rango, se podría decir, ¿no? Es cero, dice fuera del intervalo, y obviamente es diferente de cero entre el intervalo ti y ti más delta de t, ¿no? Es decir, de alguna forma va a tener un valor, algo así, es como que quisiera sacarle un valorcito, algo así. Sí, es decir, va a valer diferente de cero en ese trámite, es decir, en ese trámite que obviamente es muy pequeñito, sí, ahí vale un valor que es diferente de cero. Y para los otros tramitos vale cero, pero imagínense que esto son pulsitos así, son áreas pequeñitas. Obviamente aquí estoy dibujando medio grande, pero imagínense que eso va a ser bien pequeñito. Y se van a ir pegando, pegando, pegando. Entonces, de alguna forma, esa es la idea de tratar de entender esto de cómo es que aparece en esa señal continua a través de la sumatoria de pulsos, ¿no? Entonces, si hago esto, yo podría decir, bueno, es x de t, aparentemente parece que es la sumatoria de muchos valores, desde, por ejemplo, en este caso x menos 2 o menos 3 o menos 4 o si viene de menos de infinito, desde menos de infinito, y va hasta el valor xy o x de infinito, ¿no? Si ven aquí va creciendo, entonces x de t es la sumatoria de muchos impulsos, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de impulso, no sé si se acuerdan, yo decía, por ejemplo, ¿cuánto vale este valor aquí? Entonces yo, pues, si defino ese valor, podría decir, ah, ya, como quiero definir este valor, ese valor me parece que puede ser un 4 delta de t menos tau 3, porque ahí está desfasado. Si ven, este es un 4, ¿no? Entonces, es x de t o el x de t3, que podría ser aquí un x de 3, está compuesto de qué? De una amplitud y está compuesto de un valor delta que está desfasado, ¿no? Y a su vez, como yo quiero sacar el área, está compuesto de un valor de delta ti, es decir, valor de delta, que básicamente lo que estoy haciendo es tratar de sacar un área pequeñita, ¿no? Es decir, ahí tengo como un pulsito que tiene un área. Eso es lo que quiero trabajar, ¿no? Para que te quede claro la idea. Entonces, x de alguna forma tiene una constante, tiene un pulso y tiene un área, ¿no? Entonces, si yo considero esa forma, justo lo que les mencionaba aquí, si yo quiero sacar para cualquier xy, yo digo, tienes un valor de una constante que puede ser 4, 3, 2, 1, lo que sea, porque obviamente tiene una amplitud debido a la función, ¿no? No se olviden que al tratar de sacar ese punto simplemente evalúo. Ahora le veo, ¿dónde estás ubicado? ¿En qué desfase estás? ¿Estás en adelante o estás en atrás? Y luego digo, y como te voy a multiplicar por delta t para sacarte el área, pues eso es la definición de ese pulsito de ahí. Si ustedes hacen la sumatoria para toda la parte desde menos infinito a infinito, se puede ver de esta manera, ¿no? Entonces el x de t puede ser aproximado ¿por qué? Por la sumatoria de esas amplitudes de los pulsos, los desplazamientos y la amplitud en tiempo, el delta tau, ¿no? Pues yo puedo verle de esa forma. O sea, los pulsitos que vimos acá en el gráfico, si ven al que ven aquí en este gráfico que se puede ver ahí, se puede definir de esa forma, ¿no? El valor que tenga de la amplitud en X, el desplazamiento en delta y el ancho de pulso en delta tau. Le puedo ver de esa forma, ¿no? Ahora, resulta lo siguiente. Como yo quiero ahora aplicar el operador, no se olviden cuando ustedes tenían algo así, no teníamos esto, cuando vimos los sistemas, tenían X de t, aquí tenían el H y aquí tenían el Y. Y decíamos, chévere, el Y de t aquí es igual. Y de t es igual. El operador tiene como entrada X de t. Sí, el operador que tiene como entrada x de t, ¿no? Bueno, ahí está medio feo el x de t. Bueno, en todo caso, acá estoy haciendo lo mismo. Si ven h de x de t. Pues yo aplico, ¿no? Aplico el h de x de t. Pero fíjense bien, ¿qué es lo interesante aquí? En esta sumatoria, miren qué pasó con este x de tau y salió. ¿Por qué salió? Porque yo sé que es una constante. La propiedad de homogeneidad. Por eso el sistema debe ser lineal. Y aparte de eso, como es una sumatoria, también me sirve porque yo estoy haciendo una sumatoria. Entonces es una sumatoria y de paso puedo sacar las constantes. Por eso el sistema debe ser lineal, ¿sí? Ahora, solo puedo aplicar el h de t a la función pulso.
A este delta de t tampoco, porque eso también es una constante, ¿no? Entonces solo puedo aplicar al h delta de t menos tau i. Y como habíamos dicho anteriormente, cuando ustedes aplican un operador h a una función impulso, se transforma en h minúscula. H minúscula es la respuesta impulsiva para una señal impulso. Como aquí existe un desplazamiento, ese desplazamiento debe mantenerse. Esa es la propiedad que el sistema debe ser invariante en el tiempo. Si no fuera invariante en el tiempo, yo no podría hacer esa aproximación. Entonces, finalmente, el y de t o la salida y de t, ¿de qué depende? De la función x de t, depende de la función impulsiva y depende de la variación en tiempo, que es infinitesimal. Si eso le hacen tender a cero, de la función que vemos aquí, esa se vuelve una integral. Entonces, el delta de t tiende a cero, esa sumatoria se vuelve integral. Y a esa integral se le conoce como integral de convolución. Y esta integral es la que me va a servir para calcular todo. Es decir, yo con esta integral voy a determinar a qué es igual la salida de un sistema para una entrada dada a partir de una señal impulsiva, ¿no? Pues, ¿qué tengo aquí? La función que me den, el x de t, que puede ser la función paso, puede ser la función rampa, lo que sea. Lo que necesito también es la respuesta impulsiva, h minúscula es la respuesta impulsiva, y con eso yo ya podría calcular cualquier señal, puedo calcular la respuesta de cualquier señal utilizando la respuesta impulsiva. Eso se le llama integral de convolución. Ya cuando vayamos de ejercicios, ahí le vemos, ¿no? Ahora, ¿qué es importante de aquí? Algunas connotaciones, ¿no? La una es que normalmente ustedes en los libros van a encontrar de esta manera. Pues a veces en algunos libros de señales, en vez de escribir toda la integral, simplemente le ponen x de t asterisco h de t. Esto significa que es la convolución. Ahora, algo interesante aquí, que también esa convolución puede ser, es, es conmutativa. Si puede multiplicar h de t por x de t. Es conmutativo, es decir, aquí podría ser h de t multiplicado por x de t menos tau. También puede ser, porque es una propiedad que tiene la convolución, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a tratar es de realizar ejercicios mediante la integral que está ahí en rojo, ¿no? Esa integral se define como integral de convolución. Ya cuando le veamos más adelante ya van a entender que es el h de t menos tau, que es el x de tau, hay que cambiar las variables. Normalmente las funciones vienen en función del tiempo, pero ahora están en función de tau. Entonces, de alguna forma toca hacer una conversión de la variable. Y de pronto lo más complicado en realizar lo que es la convolución es encontrar los límites. Pero bueno, no hay lío porque lo que voy a hacer inicialmente, bueno, cuando veamos esto de la convolución, les voy a mostrar una simulación. Y en la simulación gráficamente van a lograr entender qué es la convolución. Matemáticamente es medio difícil de entender, pero gráficamente sí es más visible. Entonces, cuando le vean gráficamente van a entender qué significa esta convolución. No se olviden, ¿para qué me sirve la convolución? Me sirve para determinar una salida para cualquier entrada que yo ingrese utilizando la señal impulsiva de ese sistema. La señal impulsiva, para nuestro caso, para nuestro estudio en esta asignatura, va a ser un dato que ya nos den, ¿no? Posteriormente, cuando ya estudien la siguiente asignatura, ahí sí van a sacar a partir de la señal paso, a través de la señal impulso, sus propias funciones, ¿no? Pero en este caso simplemente analizamos. Pues finalmente yo ya sé que para una entrada x de t, yo puedo determinar la salida a través de una convolución, a través de la señal que me den x de t y la respuesta impulsiva. Eso es lo que hace básicamente la convolución. No sé si alguien tenga alguna pregunta. De pronto se puede ser, bueno, bastante nuevo para muchos, pero lo interesante de esto, como les digo, es tratar de ver qué pasaría a un sistema si yo le pongo otro entrado. Más o menos para que me entiendan, hagan cuenta que, imagínense en su casa, ¿no? Ustedes van a planchar. Y obviamente, para planchar, ¿qué es lo que hacen? Conectan a un voltaje. Pero ¿qué pasaría si ustedes cogen el voltaje y le ponen por un segundito? Si pudieran conectar y desconectar. Están dándole un pulso. Pero es muy probable que la plancha, a lo mejor no llega a una temperatura elevada, pero a lo mejor se calienta internamente un poquito, aunque sea una décima de grado. Si ustedes logran encontrar cómo varió esa temperatura para esa entrada que ustedes ingresaron, el enchufe,
Y ahora no importa qué entrada le pongan, a lo mejor pueden poner una entrada rampa o pueden poner una entrada signo, si es que hubiese, ¿no? O pueden poner una entrada que sea, y ustedes ya puedan saber cómo se va a comportar la plancha hacia esa entrada. Esa es más o menos la analogía, cómo va a comportarse la temperatura de la plancha, ¿no? Esto funciona matemáticamente para sistemas que sean lineales y que sean invariantes en el tiempo. Esa sería la condición, ¿no? Ya cuando veamos ejercicios va a quedar un poquito más claro. No se olviden, quédense con esa idea que yo puedo determinar la salida de un sistema mediante cualquier entrada utilizando la respuesta impulsiva del sistema. Si le doy un pulsito, veo cómo responde. Ahora pongo otra entrada, hago la convolución y puedo saber cómo responde ante la otra entrada. Esa es básicamente la idea, ¿no? Esa sería básicamente la idea. Sí, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. No sé, Eric Alarcón, ¿me escuchas? Sí, Inge, buenas tardes. No sé si tienes alguna pregunta, ¿está claro? Más o menos. Todo claro, Inge. Ya, bueno, por hoy vamos a quedar ahí, estoy un poquito mal de la garganta y con los chicos de la mañana estamos más o menos en el mismo tema. Entonces quedaríamos hasta ahí, nos veríamos la siguiente clase, no se olviden la siguiente clase es la prueba, ¿no? Que les vaya bien, nos veríamos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, que estén bien.